Luego de haber terminado nuestra primera parte del video, que es la parte teórica, pasaremos a poner en práctica todo lo que aprendimos y lo haremos por medio de los 4 problemas o ejemplos que nosotros creamos. El primero es el del señor Pedro Fuentes, que luego de haber pasado los últimos 2 años viviendo en el área Boquete, se percata de que su terreno colindando había un lugar abandonado, en donde él decide crear un lugar para cultivar fresas dentro de este terreno. Al pasar los 5 años, el señor Pedro Fuentes decide interponer una acción de prescripción adquisitiva para poder obtener el terreno. Luego de esto, pasan 3 años en lo que el señor dueño del terreno regresa al área de Boquete para crear una casa de campo para él y su familia, en lo que se da cuenta de que esta propiedad había sido invadida, por lo cual decide realizar una demanda en contra del invasor. Aquí podemos destacar 2 cosas muy importantes de este problema. El primero, si hacemos la suma de los años que el señor Pedro Fuentes utilizó el área del señor propietario, no llega a lo suficiente para poder iniciar el proceso de prescripción, como lo dice en el artículo 34E de nuestro Código Civil, que tendría que ser 10 años. La segunda a destacar, que es importante también, es que al momento en que el señor propietario del terreno o la finca realiza un proceso de demanda contra el señor Pedro Fuentes, desde ese momento, aunque el señor Pedro Fuentes hubiera tenido los años para poder realizar el proceso de prescripción, no importaría porque el señor propietario de la finca lo interrumpe. Esto de acuerdo al artículo 1681 de nuestro Código Civil. Entonces, como manera de resumen de este caso, podríamos decir que las razones que di anteriormente sobre el caso es una prescripción adquisitiva fallida, ya que no pudo realizar el proceso siquiera porque no tenía los años necesarios, además de que fue interrumpido sus años que ya tenía por medio del proceso de demanda del señor dueño del terreno. Ahora les explicaré un problema en donde unos invasores o precaristas solicitan una prescripción adquisitiva de dominio sobre un bien inmueble o una finca, que es el caso. El siguiente nos dice: la señora Juana heredó una finca en el Valle de Antón por parte de su padre, lugar que no frecuentaba por temas laborales en la ciudad capital. Luego de esto, no regresó a su finca por un periodo de 5 años. Durante esos 5 años, unos invasores se instalaron en el terreno y estuvieron viviendo y realizando mejoras en la finca. Pero lastimosamente la señora Juana regresó al terreno para ver cómo estaba y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ella fue ante un juez de paz para sacar a los invasores de su terreno y lo logra. 2 años después vuelven a ingresar a la finca y la señora Juana se pierde durante 10 años más, por lo cual los invasores deciden presentar una prescripción adquisitiva de dominio. Bien, debemos tener presente en este problema que para el cómputo del tiempo, durante esos 5 años que estuvieron los invasores en el terreno, se toman en cuenta, pero se interrumpen al momento de que la señora Juana va ante un juez de paz para poder sacar a estos precaristas de su lugar, de su propiedad. Entonces, el problema nos dice que 2 años después vuelven a ingresar al terreno. Esos 2 años no se toman en cuenta porque no estuvieron presentes en la propiedad. Y también nos dice que la señora Juana se pierde durante 10 años. Ok, esto nos quiere dar a entender o nos quiere decir que los invasores pueden presentar la prescripción adquisitiva de dominio. El artículo 1694 del Código Civil nos dice que el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles se prescriben por la posesión durante 10 años entre presentes y 20 años entre ausentes con buena fe y justo título. Debemos tener presente que la señora Juana sí estuvo presente en el país, por lo cual la prescripción adquisitiva de dominio sí se puede dar. La señora María está casada con el señor Pedro. Los mismos se encuentran actualmente realizando los trámites para su divorcio. Esto durante su matrimonio habían adquirido un terreno en Boca del Toro en donde tenían planeado construir un hotel por ser área turística. Por temas económicos deciden llevar a cabo su divorcio y a la vez tuvieron que abandonar el proyecto, siendo este actualmente un lote baldío. Ambos desistieron
de divorciarse legalmente y solamente se separaron. Al transcurrir un lapso de 10 años, la señora María, sin comunicárselo al señor Pedro, decide interponer una prescripción para quedarse con el terreno que ambos habían adquirido durante su matrimonio. En este ejemplo, la señora María actuó de mala fe porque ya tenía el conocimiento de que existía un terreno, ya que ese terreno lo habían comprado con su ex esposo para la construcción de un hotel. Por ende, actuó de mala fe. Al transcurrir los 10 años, ella presenta la prescripción, pero esta se suspende porque el artículo 1671 del Código Civil nos dice que la prescripción se suspende siempre entre cónyuges. Ejemplo número 3. El señor Heriberto Ruiz es propietario de la finca 459 ubicada en el área de Portobelo, provincia de Colón. Heriberto decide mudarse a la capital para apoyar a su hijo Juan Ruiz en su casa con sus nietos, ya que hace poco pierde a su esposa, y le deja encargada su casa a su amigo Rigoberto Menchaca para que la cuide. Luego de 8 años del señor Heriberto viviendo en Panamá, el señor Rigoberto Menchaca decide iniciar el proceso de prescripción. Durante el proceso, el señor Heriberto tiene un accidente automovilístico saliendo de la casa de su hijo, que lo dejó con lesiones graves y secuelas cerebrales que afectaron su capacidad auditiva y de lenguaje, sordomudo, de por vida. En primer lugar, podemos señalar que en este ejemplo podemos observar que tenemos una suspensión de la prescripción. ¿Por qué? Porque como mencionamos al final del mismo, el señor Heriberto tiene un accidente que lo deja sordomudo de por vida. En el artículo 1671 de nuestro Código Civil se nos señala la suspensión de la prescripción y uno de sus puntos nos indica que la suspensión de la prescripción se da a favor siempre de las personas que tienen algún tipo de demencia, que son menores de edad o que son sordomudas. En primer lugar. En segundo lugar, podemos observar que el periodo de tiempo que se menciona en este ejemplo son 8 años de prescripción. Como bien sabemos, el periodo de tiempo para que se dé una prescripción tiene que ser de 10 años o más. Dos requisitos que nos solicitan: justo título y buena fe. Podemos observar que en este ejemplo el señor que va a presentar la prescripción no está actuando de buena fe, ya que fue un favor que le pidió su amigo para que cuidara el terreno.